Buenas noches, estimados compañeros, profesora. Somos el grupo número 4. Vamos a hablar de las garantías de protección de los derechos. Vamos a hablar según el caso hipotético que se realizó en el año 2022. Marcia Recalde recibió la sentencia de la Corte Provincial donde se le indicaba que se ratificaba la sentencia venida en el grado donde el tribunal que había aceptado la acción de protección que había presentado tras ser removida de un cargo público por recorte de personal. La Corte Provincial esgrimió, tras analizar los antecedentes de hecho y de derecho, que no existía violaciones de derechos internacionales. Marcia presentó una acción de protección ante la Corte Constitucional y a la par una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con respecto a la AEP, Marcia argumentó que la sentencia de la inferior violada su derecho al trabajo consagrado en normas constitucionales y convencionales. Ella exigió a la Corte que se realice un control de méritos con respecto a la petición del SIC. 5 años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló, indicando que efectivamente Ecuador había violado el derecho al trabajo de Marcia y ordenó que se regrese a su cargo inmediatamente. Han pasado 3 años desde que la emisión de la sentencia de Marcia no ha sido reparada y de acuerdo a la orden por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responde. El caso hipotético es muy interesante y toca varios aspectos de los derechos. El derecho internacional de derechos humanos, analizaremos las preguntas una por una. A continuación, procederemos a realizar las siguientes interrogantes. 1. ¿Qué es el precedente de acción extraordinaria de protección? Eso lo explicará a continuación mi compañero. Saludos a todos. Como Punto. primera pregunta tenemos, ¿es procedente la acción extraordinaria de protección? La acción extraordinaria de protección es un mecanismo legal destinado a salvaguardados por decisiones judiciales. En el caso de Marcia, esta acción sería procedente si se considera que la sentencia de la Corte Provincial efectivamente violó sus derechos constitucionales, en este caso, su derecho al trabajo. La ratificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se violó el derecho al trabajo de Marcia fortalece su caso. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica que las Cortes Nacionales no evaluaron adecuadamente su situación en el contexto de los derechos humanos internacionales. A continuación, la siguiente pregunta. Saludos cordiales con todos. ¿Qué mecanismo sería idóneo para asegurar el cumplimiento de la sentencia de la CIDH? Para asegurar el cumplimiento de la sentencia de la CIDH, se podría utilizar varios mecanismos. Uno podría ser la presentación de una demanda ante la Corte Constitucional o la Corte Nacional para forzar el cumplimiento de la sentencia internacional. Esta también llamada como una acción por incumplimiento. Este enfoque se basaría en el principio de que los tratados internacionales y las decisiones derivadas de ellos son parte del desarrollo interno y deben ser respetados por las autoridades nacionales. Además, se podrían involucrar a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para que haga un seguimiento del caso y presione al Estado que se cumpla con sus obligaciones internacionales. A continuación, mi compañera va a terminar con el punto 3. Según el punto número 3, dice, ¿qué requisitos se exige para la activación del mecanismo de la pregunta anterior si usted fuera abogado de Marcia? ¿Qué debería presentar? Para la activación, el mecanismo de cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo es la acción de incumplimiento, generalmente se requiere demostrar que la sentencia es final y al Estado que ha fallado en cumplirla. Como abogado de Marcia, deberían presentar los siguientes documentos y argumentos. 1.
Copia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la reinstalación de Marcia hacia su cargo. Evidencia de que la sentencia es final y vinculante para Ecuador. Tercero, la documentación que demuestre que el Estado no ha cumplido con la sentencia en el plazo establecido. Como cuarto punto, argumentos legales que resulten la obligación del Estado de cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basándose en tratados internacionales de derechos humanos y que la legislación nacional corresponde. En este caso, se plantean los desafíos significativos tanto en el ámbito de derecho constitucional interno como en el cumplimiento de derechos internacionales de derechos humanos. La acción extraordinaria de protección puede ser una herramienta viable para Marcia, dado que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, el proceso de garantizar el cumplimiento de una sentencia internacional en el sistema jurídico nacional puede ser complejo y requerirá una estrategia legal y sólida y bien fundamentada, como es la acción de incumplimiento. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el grupo número 4.